INEAF Hablando, tu espacio para descubrir más sobre el ámbito jurídico y legal. Hoy en día, entrar en un fichero de morosos es bastante sencillo. Basta con no cumplir con la obligación de pago y haber sido informado de ello. Este tipo de registro incluye a quienes poseen algún tipo de deuda para que, si solicitaran un préstamo personal, una financiación o la contratación de un seguro, la entidad bancaria o empresarial pueda valorar la solvencia patrimonial del interesado y su fiabilidad. Para entender mejor un tema tan delicado como este, tenemos la suerte de contar de nuevo con la visita de Reyes Rodríguez. Recordemos brevemente su currículo. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada con un máster en Asesoría Fiscal de Empresas y experta en prácticas jurídicas por el Ilustre Colegio de Abogados de Granada, habiendo ejercido la abogacía durante 18 años. Actualmente es directora del Departamento Jurídico de pagoscertificados.com y responsable legal de EasyRed Impagados y del Registro de Impagados Judiciales. En esta ocasión, Reyes nos va a hablar largo y tendido sobre la lucha contra la morosidad, haciendo hincapié en la eficacia de la legalidad de los ficheros de morosos. Hola, mi nombre es Reyes Rodríguez Zarza, soy la encargada del Departamento Jurídico en el Registro de Impagados Judiciales y hoy vamos a hablar de la lucha contra la morosidad y en concreto de la eficacia que tienen los ficheros de morosos. Antes de hablar de este tema, me gustaría situaros en un contexto histórico. Estamos en un momento post-COVID en el que todos hemos tenido que aprender a relacionarnos, tanto en lo personal como en lo profesional, en la distancia. Estamos en un momento bélico. La guerra de Ucrania ha hecho que aumente la inflación y con ello la tasa de morosidad. Estamos además inmersos en lo que ya se denomina la era de la cuarta revolución industrial, en la que han emergido numerosas tecnologías disruptivas que han cambiado nuestra forma de trabajar y nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comprar, nuestra forma de socializar. Fijaros que he utilizado el término disruptivo, lo hago a conciencia. El término disruptivo implica que hay un antes y un después en la existencia de esa herramienta. Marcan un hito histórico, un hito jurídico. Por otra parte, los ciudadanos han perdido la fe en la justicia. Nuestro sistema judicial es lento, es costoso, son millones las sentencias que están en ejecución y que no conseguimos cobrar incluso después de tener una sentencia judicial firme. Y eso ha hecho que los ciudadanos pierdan la confianza en el sistema. La última huelga, la huelga de los letrados de la Administración de Justicia y del resto de funcionarios, ha contribuido a esta paralización de los juzgados que hace aún más lenta la justicia. Pues bien, situados en este contexto histórico, los ciudadanos tenemos un reto, y no solo los ciudadanos, sino también las personas que nos dedicamos al sector legal, los operadores jurídicos. Ese reto es adaptarnos a la transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital, este término que quizás está ya muy manido, nos referimos a buscar las herramientas que están en el mercado a nuestra disposición, seleccionarlas, estudiarlas, conocerlas y de esas herramientas tecnológicas decidir cuáles son las que nos pueden aportar algo en nuestro día a día y utilizarlas en nuestro beneficio. Ese reto va un poco más allá, va en el sentido de que tenemos que procurar que el uso de esas herramientas nos produzca esa eficacia que vamos buscando en la lucha contra la morosidad, pero que nos siga aportando la máxima seguridad jurídica. En cuanto a la justificación legal de los ficheros de morosos, he de deciros que los ficheros de morosos tradicionalmente tienen muy mala prensa, tienen muy mala fama. Esa mala fama se debe en parte a que se ha hecho un mal uso de los ficheros de morosos tradicionalmente. En muchas ocasiones se incluye de forma ilegítima, de forma indebida, a personas en los ficheros de morosos. Y eso conlleva unas sanciones en vía administrativa muy altas ante la Agencia Española de Protección de Datos e indemnizaciones en vía civil a los afectados, a las personas que incluyen indebidamente en los ficheros, elevadísimas. Sin embargo, la naturaleza de los ficheros de morosos está legitimada por la legislación en la existencia de un interés legítimo específico. Ese interés legítimo específico no es otro que el derecho que tenemos los ciudadanos a saber qué personas no pagan porque no pueden pagar, porque son insolventes, o qué personas no pagan porque no quieren pagar de forma injustificada.
Tenemos derecho a saber eso para tomar decisiones acertadas, para poder prevenirnos frente a los impagos. El artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos nos dice que se presume lícito el tratamiento de datos personales relativo al incumplimiento de obligaciones dinerarias en los sistemas de información crediticia siempre que se cumplan una serie de requisitos. A lo largo de esta formación vamos a ver de qué requisitos se trata. La jurisprudencia de nuestros tribunales entiende que los ficheros de morosidad participan en la salvaguarda del sistema financiero y que aportan una información muy valiosa al conjunto de los operadores económicos. Cuando habla de operadores económicos no solamente se está refiriendo a las grandes empresas, sino también a las pequeñas empresas, a los autónomos, a los pequeños profesionales. Los ficheros de morosos nos aportan esa información que nos permite tomar esas decisiones acertadas y en muchas ocasiones si no dispusiéramos de esa información podrían estar estas empresas abocadas al fracaso, a grandes pérdidas en caso de una insolvencia más o menos generalizada de sus proveedores o de sus clientes. En este mismo sentido se pronuncia la Agencia Española de Protección de Datos ya desde el año 2001 en su resolución de 22 de enero. En definitiva, la legalidad de los ficheros de morosos está avalada tanto por la jurisprudencia como por la ley e incluso por la Agencia Española de Protección de Datos. Me gustaría ahora situaros en el contexto normativo. La actual normativa es aplicable desde el año 2018, me estoy refiriendo al Reglamento General de Protección de Datos, el 679/2016, que es aplicable desde el 25 de mayo de 2018. Y la Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018, que es aplicable desde el 7 de diciembre del 2018. Antes de esta normativa estaba vigente la Ley Orgánica de Protección de Datos, la 15/99 y el Real Decreto 1720 de 2007. Fijaros que la nueva normativa ha derogado expresamente la Ley 15/99 y también ha derogado el Decreto 5/2018. Sin embargo, no ha hecho una derogación expresa del Real Decreto 1720 de 2007. Por tanto, por la derogación genérica que hace la normativa nueva, que dice que se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se opongan o resulten incompatibles con el Real Decreto de Protección de Datos y la Ley 3/2018, de acuerdo con esto, el Real Decreto 1720 de 2007 no está derogado en todo lo que no se oponga o se contradiga con esta nueva normativa. Por otra parte, también está vigente la Ley 1/1985, la Ley Orgánica de Protección de Derecho al Honor, que es aplicable cuando estamos hablando de vulneración de derecho al honor de personas jurídicas. Situados ya en el contexto normativo y en el contexto histórico, me gustaría que pudierais ver esta slide que os propongo para que visualicéis cómo sería la deuda en mora de España con esta imagen de este iceberg. Si os fijáis, la parte de arriba del iceberg, una pequeña cantidad, que puede ser aproximadamente un 20%, es la deuda, hace referencia a la deuda que tradicionalmente se ha comunicado a los ficheros de morosos. Si os dais cuenta, esa pequeñita punta del iceberg se refiere a la deuda financiera, a la deuda de los bancos y a la deuda de la utility, la deuda, por ejemplo, de las grandes corporaciones de telefonía o de las grandes corporaciones de suministros eléctricos. Sin embargo, si os dais cuenta, no hace referencia a ninguna deuda del mercado privado. Es la parte de abajo del iceberg, esa gran masa que puede ser aproximadamente de un 80%, la que hace referencia a la deuda privada. Esa deuda del mercado privado, de particulares, de autónomos, de pymes, nunca se ha comunicado a los ficheros de morosos y por tanto tampoco ha sido tenida en cuenta por el sistema financiero o por el tejido empresarial a la hora de evaluar el riesgo del afectado, a la hora de darle un préstamo, a la hora de darle una hipoteca o a la hora de evaluar la posibilidad de contratar con esa persona afectada. Pues bien, precisamente el registro de impagados judiciales, un nuevo fichero de morosidad creado por el Consejo General de la Abogacía Española, pretende aflorar esa deuda. Esa deuda va a poder ser comunicada a los ficheros, al fichero RIG, a través de un abogado. Es un fichero especializado para letrados en el que tanto va a poder consultar cómo aportar deuda
cualquier particular, cualquier autónomo, cualquier empresa, pero siempre a través de un abogado. En esa parte de abajo del iceberg se recoge información muy valiosa que los abogados gestionan en sus despachos. Me estoy refiriendo a una deuda por el impago de una cuota de alquiler, a un impago por impago de una pensión de alimentos, a un impago de cuotas de comunidad de propietarios. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la deuda que pueda tener un empresario que no le paga a sus trabajadores. Si os dais cuenta, se trata de una deuda que nunca se ha comunicado a los ficheros de morosos. Es una información de muchísima calidad gestionada por los abogados y precisamente este registro, este nuevo fichero, pretende aflorarla. ¿Y qué diferencia hay entre el registro de impagados judiciales y el resto de ficheros de morosidad? En parte ya la hemos adelantado. La primera gran diferencia está en la información. El registro de impagados judiciales recoge información del mercado privado aportada por abogados, mientras que el resto de ficheros recogen información financiera, básicamente, bancaria, financiera y de las grandes utilities, como hemos dicho. La segunda gran diferencia la encontramos en quién puede aportar esa información. Hemos visto cómo en los ficheros tradicionales de morosos la información es aportada por los bancos, por las entidades financieras, son como un pequeño club, permitidme la expresión, que solamente ellos aportan información y solamente ellos consultan información. Sin embargo, al registro de impagados judiciales puede acceder la información, como hemos dicho, de todo el mercado privado, siempre a través de un abogado. La tercera diferencia la encontramos en el precio. Para pertenecer a ese club privado de los ficheros de morosos tradicionales es necesario pagar una cuota mensual o anual. Sin embargo, para publicar deuda en el registro de impagados judiciales no hay que pagar cuota alguna ni comisión alguna, simplemente se pagará una cantidad por deuda subida a la plataforma, una pequeña cantidad que viene a ser aproximadamente el precio de un burofax, y en muchos casos la plataforma, el registro de impagados judiciales, va a permitir que se suba deuda de forma gratuita si es que se utiliza el modo de notificación judicializado. Ahora después vamos a entrar a ver en qué consiste este modo de notificación a través del órgano judicial. Y la última diferencia la encontramos en la calidad de los datos. La calidad de los datos que se aportan al registro de impagados judiciales es muy elevada, muy alta, al ser una información que aportan los abogados. Pues bien, me gustaría explicaros que los registros de morosos tienen una doble vertiente. Por una parte, son herramientas muy útiles en la lucha contra la morosidad, porque nos van a permitir consultar y de esa forma tomar decisiones acertadas. Vamos a poder ver en la capacidad que tenemos de contratar con una persona sin sufrir un riesgo o la capacidad de darle contratación sin sufrir un riesgo. Y por otra parte, los ficheros de morosidad tienen la otra vertiente, que sirven como herramienta de recobro. Son una potentísima herramienta de recobro. En cuanto a herramienta de consulta, me gustaría deciros que los ficheros de morosidad no son ficheros de cotilleo. No puede acceder cualquier persona a consultar los ficheros de morosidad si no tiene o bien la autorización del afectado o bien goza de interés legítimo. El artículo 21E de la Ley Orgánica de Protección de Datos nos lo dice claramente. Para consultar un fichero de morosidad se presume que se puede hacer siempre que entre el consultante y el consultado exista un contrato vigente que implique el abono de una cuantía pecuniaria, o cuando entre el consultante y el consultado se vaya a celebrar un contrato futuro que implique un pago aplazado o una facturación periódica. Por tanto, en esos casos se puede hacer la consulta gozando de interés legítimo y en el resto de los casos tendremos que tener la autorización del afectado para poder realizar esa consulta. Ya hemos visto los ficheros de morosidad como herramienta de consulta. Ahora me gustaría que vierais cómo es un fichero de morosidad como herramienta de recobro. Para poder utilizar los ficheros de morosidad como herramienta de recobro es necesario que cumplamos una serie de requisitos. La deuda ha de cumplir una serie de requisitos que marca la Ley Orgánica de Protección de Datos en su artículo 20.
Ha de ser una deuda cierta, vencida, exigible, no inferior a 50 euros, no discutida por el deudor y luego nos habla el artículo 20 del periodo máximo de permanencia de las deudas en los ficheros de morosos. Nos dice que las deudas pueden permanecer en los ficheros un plazo máximo de 5 años desde el vencimiento de la obligación. En el caso del registro de impagados judiciales, este plazo se aumenta hasta 10 años en caso de que la deuda sea relativa a personas jurídicas. Me gustaría detenerme en este punto cuando hablamos de que las deudas no sean discutidas por el deudor. Fijaros que hasta ahora hemos pensado que una deuda, a los efectos de inclusión en un fichero de morosos, se consideraba discutida cuando el acreedor la reclamaba y el deudor se oponía a esa deuda. Sin embargo, una recientísima resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, en concreto del día 23 de diciembre del año 23, del 23 de enero del año 23, nos dice, hace una interpretación de este artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y nos dice que a los efectos de inclusión de la deuda en un fichero de morosos se considerará que la deuda es discutida cuando sea el deudor el que con carácter previo a su inclusión en el fichero haya iniciado un procedimiento administrativo, judicial o de resolución de conflictos vinculantes entre las partes, estamos hablando de un arbitraje, para discutir la existencia o cuantía de la deuda. Esto cambia totalmente el paradigma que teníamos hasta ahora. Fijaros bien cómo en esta resolución, que os muestro en la diapositiva, nos dice, en un caso concreto en el que se había discutido la inclusión en un fichero de morosos por considerar que era discutida la deuda, nos dice, dado que la reclamación de la deuda se formula por el acreedor ante el órgano judicial a través de un procedimiento monitorio, se concluye que la parte reclamante no fue quien impugnó la deuda reclamada ante los órganos competentes, por lo tanto no procedía a la supresión de los datos en los ficheros de solvencia patrimonial y crédito. Creo que está claro cómo nos dice que la deuda se considera discutida cuando sea el deudor el que con carácter previo a su inclusión en el fichero haya discutido esa existencia o cuantía de la deuda. Pues bien, ya sabemos qué requisitos tiene que cumplir la deuda para poder ser incluida de forma debida en un fichero de morosos. Ahora vamos a ver qué obligaciones tienen las partes intervinientes en subida de deuda a un fichero de morosos. Son dos partes las que van a intervenir en la subida de deuda. Por una parte el acreedor y por otra parte la empresa que mantiene el sistema. El artículo 21c de la Ley Orgánica de Protección de Datos nos dice claramente que el acreedor ha de cumplir dos requisitos, tiene dos obligaciones. Por una parte, ha de hacer un requerimiento de pago. Ha habido muchas dudas, mucho debate acerca de si había que hacer, después de la normativa del 2018, este requerimiento de pago o no. La jurisprudencia ha sido tajante y ha cerrado el año 2022, en diciembre, diciéndonos que sí, que es obligatorio hacer el requerimiento de pago. Por tanto, primera obligación para el acreedor, hacer un requerimiento de pago. La segunda obligación que marca la ley para el acreedor es que se haga una advertencia expresa de inclusión en los ficheros. Fijaros que nos dice que la advertencia sea expresa, no nos vale una advertencia genérica del tipo si no me pagas te incluiré en un fichero de morosos. No, la advertencia tiene que ser si no me pagas te incluiré en el registro de impagados judiciales o si no me pagas te incluiré en el fichero Experian de impagados judiciales, en el fichero concreto en el que se le va a incluir. Esa advertencia de inclusión, la ley nos permite que la hagamos en dos momentos diferentes. Podemos hacerla junto con el requerimiento de pago o también se podrá hacer en un momento anterior, en el momento en que hemos hecho el contrato que ahora se está incumpliendo. En cuanto al otro interviniente, a la empresa que mantiene el sistema, el fichero de morosos, la ley nos obliga a que una vez que el acreedor nos ha facilitado los datos del deudor, nosotros notifiquemos al deudor y le informemos de que sus datos ya los tenemos, que van a ser tratados, pero que van a quedar bloqueados durante un plazo de 30 días, porque así nos lo exige la ley, para que esa persona pueda defenderse, para que pueda ejercitar sus derechos ARSOL, acceso, rectificación, oposición, limitación.
Por tanto, nosotros una vez que recibamos esa información por parte del acreedor, vamos a enviar una notificación al deudor informándole de la posibilidad de ejercicio de derechos, informándole que sus datos van a estar bloqueados durante 30 días y que solo en caso de que no pague o no ejercite sus derechos o incluso ejercitándolos no prosperara su oposición, esos datos se desbloquearían y se harían accesibles a todo el sistema financiero y a todo el tejido empresarial. Pues bien, la ley nos dice que hay que hacer esas notificaciones, requerimiento de pago y notificación de inclusión. Sin embargo, no nos dice cómo debemos hacer esas notificaciones. Es la jurisprudencia la que se encarga de decirnos de qué forma tenemos que hacer las notificaciones. En ese sentido, hay una sentencia que a mí me parece muy importante reflejar en este punto, muy reciente, bueno, son dos, la resolución del Tribunal Supremo 946 del año 2022, de 20 de diciembre, y del mismo día la resolución 959, del día siguiente, disculpad. En estas dos resoluciones nos dice el Tribunal Supremo que no es necesaria la recepción del requerimiento de pago deba ser fehaciente. Esto es muy importante porque el Tribunal Supremo nos está diciendo que basta cualquier forma de notificación que a nosotros nos permita tener una constancia razonable de que el deudor ha tenido conocimiento del requerimiento de pago. Fijaros que al hablar de constancia razonable nos está abriendo la posibilidad de que esa notificación se haga por medios que no sean certificados, que se haga por un SMS, que se haga por un correo electrónico, que se haga por una carta ordinaria o que se haga por los medios certificados que tradicionalmente se venía haciendo. Fijaros esta sentencia, el tenor literal que tiene, y nos dice que no es necesario que la recepción del requerimiento de pago previa deba ser fehaciente. Dado que la normativa no establece una forma especial de llevar a cabo el requerimiento de pago previo, tampoco es necesario de cara a su validez la fehaciencia en su recepción, que se puede considerar fijada a través de presunciones o acreditada por cualquier medio de prueba. Como veis, el Tribunal Supremo abre esa posibilidad a que cualquier forma de notificación que nos permita tener esa constancia razonable de que el deudor ha tenido notificación, ha tenido conocimiento del requerimiento de pago, va a ser válida y la vamos a poder probar de cualquier forma, incluso a través de presunciones. Sin embargo, lo que venimos haciendo, sobre todo antes de esta resolución, de estas dos resoluciones que finalizaron el año 2022, era enviar las notificaciones, el requerimiento de pago, de forma certificada, porque hasta ahora era la forma que mejor nos permitía tener esa constancia razonable de que el deudor había recibido la notificación del requerimiento de pago. Sin embargo, las notificaciones por vía postal certificada tienen un problema. Tienen dos problemas realmente. Uno de los problemas es las incidencias que puede haber en los envíos postales. Ya sabéis las dificultades que hay con las notificaciones, si el deudor no quiere recogerlas, si el deudor muestra una actitud pasiva frente a esa notificación, que ahora después también veremos cómo se ha pronunciado al respecto el Tribunal Supremo. Y por otra parte, el otro problema que plantean es el problema de los costes, los altos costes que tienen. Veréis, os sitúo. A los ficheros de morosos se puede subir deuda que esté en cualquier fase. Se puede subir deuda que esté en fase prejudicial, se puede subir deuda que esté judicializada, si es que el deudor no se ha opuesto a la misma, y se puede subir deuda que esté ya reconocida en una resolución judicial firme. Podemos subir deudas que estén incluso en un proceso de ejecución. Imaginad, por ejemplo, que estamos en un proceso de ejecución, estamos intentando cobrar alguna cantidad y no hay manera de hacer ningún embargo. No conseguimos, esa sentencia es infructuosa. En esos casos, por ejemplo, decirle al deudor que para incluirlo en un fichero de morosos tiene que asumir un sobrecoste, en algunas ocasiones ofrece desconfianza, por decirlo de alguna manera. Pues bien, precisamente para esos casos en los que las deudas ya están judicializadas, es para lo que el Registro de Impagados Judiciales ha buscado una alternativa que pudiera permitir la subida de deuda en las plataformas de forma gratuita y además que nos diera mucha garantía de que el deudor ha tenido conocimiento del requerimiento de pago.
Pues bien, esa solución que os digo es la de las notificaciones a través del órgano judicial. De esta forma, el registro de impagados judiciales, a diferencia de otros registros, ofrece dos alternativas. Por una parte, ofrece la alternativa de seguir manteniendo que las notificaciones previas que exige la ley para la inclusión en los ficheros de morosos, que ya hemos visto cuáles son, el requerimiento de pago y la notificación de inclusión, se hagan por medios certificados, pero también permite la novedad, que es que se hagan las notificaciones sustituyendo los dos envíos postales por dos escritos al juzgado. De manera que en la papeleta del monitorio, en la demanda o en la demanda del procedimiento verbal o en el ordinario, en definitiva en los procesos declarativos, incluso en una jura de cuentas, se puede incluir en esos escritos judiciales la advertencia expresa de inclusión en el registro de impagados judiciales, de manera que cuando se le da traslado de esa demanda a la otra parte, podamos tener la garantía de que ha tenido conocimiento de que va a ser incluido en el registro de impagados judiciales. Para llevar a cabo este nuevo servicio, el registro de impagados judiciales se basó en dos argumentos. El primer argumento que tuvo en cuenta o que estudió fue el hecho de que la mera interposición de un procedimiento judicial, la mera interposición de un proceso monitorio o de un proceso verbal ya en sí implica que se está haciendo un requerimiento de pago. Si ya estamos haciendo un requerimiento de pago por el simple hecho de interponer una demanda, ¿qué tal si en esa demanda se hacía esa coletilla, se incluía esa coletilla a través de un otro sí, haciendo la advertencia expresa de inclusión? Con eso conseguíamos tener el requerimiento de pago que nos exige la ley, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y además la advertencia expresa de inclusión que también nos exige para el acreedor. El segundo argumento fue el hecho de que el emplazamiento del acto más garantista en nuestro derecho, el acto de notificación más garantista. Respecto al primer argumento, me gustaría que vierais cómo, en este caso en concreto, una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, un tribunal menor, sin embargo, explica muy bien esto que yo estoy trasladando, nos está reconociendo esta sentencia de la Audiencia Provincial como el hecho de interponer un procedimiento monitorio es en sí un requerimiento de pago. Fijaros cómo nos dice, en todo caso, cabe añadir que a la fecha de alta en el registro de morosos ya existía el correspondiente requerimiento de la deuda que preceptivamente debe realizarse en el juicio monitorio. Si nos vamos al final nos dice, por tanto, es evidente que al incluirse en el registro de morosos la deuda, el hoy demandante ya había sido requerido de pago. Creo que queda claro ese primer argumento. En cuanto al segundo, como os digo, el acto del emplazamiento es uno de los actos de notificación más garantistas que existe en nuestro sistema jurídico. Veréis, el Tribunal Constitucional nos dice que ese emplazamiento, como esa llamada al proceso por primera vez al demandado deudor, que le va a permitir tener derecho a esa tutela judicial efectiva, debe ser, en la medida de lo posible, de forma presencial. De esta forma, el agente judicial se persona en el domicilio del demandado, con la demanda, con la papeleta del monitorio y con la cédula de emplazamiento en papel, en soporte físico, y le hace entrega al deudor de esos documentos. Si no está el deudor en casa, le puede dejar un acuse de recibo para que sea el deudor el que se desplace a sede judicial a recibir esa información, esa documentación. Pero es que además nos permite que si no conseguimos localizar al deudor y localizamos a algún pariente, podamos dejarle esa cédula de emplazamiento, ese aviso a algún pariente que se encuentre en el domicilio. Incluso nos permite que podamos hablar con los vecinos para hacer una averiguación de por qué esa persona no está en casa. Si es que esa persona trabaja en horario nocturno, si es que esa persona se ha mudado, se ha trasladado, podemos hacer una averiguación más profunda de dónde se encuentra esa persona para intentar hacer ese emplazamiento de manera física, de manera presencial. Incluso la ley de enjuiciamiento civil nos permite que cuando ya se han agotado todos los medios de averiguación, podamos emplazar al demandado en los procedimientos ordinarios y en algún procedimiento monitorio, por ejemplo, cuando estamos hablando de reclamación de cuotas de comunidad de propietarios o en un desahucio, se puede hacer a través de edictos.
Esto nos daba el segundo argumento. Tenemos muchas garantías de que el demandado va a ser emplazado. Se van a hacer todo lo posible porque el demandado se emplace y por tanto esto nos da mucha garantía de que va a tener una constancia razonable de que va a ser incluido en el fichero, porque al recibir la demanda va a recibir ese otro sí en el que se le está haciendo la advertencia expresa de inclusión en el registro de impagados judiciales. Pues bien, con esos dos argumentos empezamos a incluir en los registros, en los escritos judiciales, esa coletilla, esa advertencia de inclusión, y el resultado fue que los juzgados y tribunales ya están aceptando de forma masiva esta forma de notificación del registro de impagados judiciales. Podéis ver en esta diapositiva cómo el letrado de la Administración de Justicia ordena dar traslado a la otra parte de la advertencia expresa de inclusión en el registro de impagados judiciales y en el fichero Experian de impagados judiciales. En definitiva, se está admitiendo que se puede hacer la notificación de inclusión en los ficheros de morosos a través del órgano judicial. Me gustaría a continuación hacer un repaso, un análisis por las sentencias del Tribunal Supremo más recientes en materia de ficheros de morosos, para que veáis cómo el Tribunal Supremo ha ido flexibilizando en los últimos tiempos el requisito del requerimiento de pago y que veáis cómo se ha pronunciado respecto a esta materia. En concreto, me gustaría que viéramos esta sentencia de 19 de septiembre, la resolución 609, en la que nos dice el Tribunal Supremo que el incumplimiento del requerimiento de pago no da derecho a indemnización por inclusión indebida en un fichero de morosos si consta la insolvencia generalizada y la actitud pasiva y contumaz del deudor respecto al pago. Fijaros la importancia y la trascendencia de esta resolución. Lo que nos está diciendo el Tribunal Supremo es que los ficheros de morosos tienen, para ser incluida de forma debida una persona en un fichero de morosos, tiene que haber una finalidad del requerimiento de pago. La finalidad del requerimiento de pago no es otra que no se incluyan en los ficheros personas que por un simple descuido o por un error bancario se les ha escapado un pago, sino que a los ficheros de morosos accedan solamente las personas que no pagan porque de forma injustificada no quieren pagar o que no pagan porque no pueden pagar porque son insolventes. Cuando esa finalidad del requerimiento de pago decae, no habría derecho a una indemnización por parte del afectado incluido en caso de que no se pudiera acreditar de forma debida el requerimiento de pago. Fijaros cómo nos dice, en este caso en concreto, que no se ha causado un perjuicio al honor del afectado por falta del requerimiento de pago, considerando que no existió una intromisión ilegítima en dicho fichero, ya que el deudor se encontraba en una situación de insolvencia generalizada por la existencia de numerosas deudas impagadas y había mantenido una conducta totalmente pasiva en la recepción de las notificaciones y sus obligaciones de pago, motivo por el cual este no se vio sorprendido por su inclusión en el fichero de morosos, de forma que la finalidad del requerimiento de pago habría decaído. Existe otra sentencia, en este caso de 13 de octubre del año 2022, en la resolución 660, que viene a incidir básicamente en lo mismo, en que la finalidad del requerimiento de pago decae ante esa actitud pasiva y contumaz del deudor respecto al impago. Nos dice que no se ve sorprendido por la inclusión en el fichero y por tanto no tiene derecho a indemnización. Fijaros cómo nos dice el tenor literal de esta resolución, dice: no se ha causado un perjuicio al honor del deudor por falta de dicho requerimiento de pago, considerando que en el caso examinado el deudor era plenamente consciente de sus deudas con la entidad financiera sin atender al pago, motivo por el cual este no se vio sorprendido por su inclusión en dicho fichero de morosos, de forma que la finalidad del requerimiento de pago habría decaído, evidenciando los actos del recurrente una actitud totalmente pasiva respecto a dicho pago. Además, nos dice esta sentencia, y en este punto me parece muy importante, que no puede dejarse a la voluntad del deudor requerido la recepción y el conocimiento del contenido de la notificación enviada. Esto nos abre esa puerta a entender que cuando las notificaciones no son recibidas por causas que no son imputables al emisor sino al receptor, tenemos que entender que no puede dejarse a su voluntad esa recepción de la notificación de cara a la inclusión de forma legítima en el fichero de morosos.
nosotros tenemos que hacer nuestro requerimiento de pago, hacer nuestras notificaciones, pero si no se puede acreditar el envío, la finalidad del requerimiento de pago habría decaído en estos casos en los que no existe esa sorpresa, porque el deudor era plenamente conocedor de que tenía una deuda, incluso se había interpuesto un procedimiento judicial para reclamársela. Ahora me gustaría que viéramos esta sentencia, la resolución 945 del año 2022, ya de 20 de diciembre. Con estas resoluciones va acabando el año del Tribunal Supremo y nos dice, nos aclara un punto que hasta ahora era muy controvertido de cara a los ficheros de morosos, y es que la incorrección del dato relativo a la cuantía no supone una vulneración del derecho al honor. Fijaros que en muchas ocasiones hemos tenido muchas dudas. Lo cierto es que nosotros, respecto al principio de calidad del dato, tenemos que tener esos datos incluidos en los ficheros siempre actualizados. Pero en un caso concreto en el que se incluyó por una cantidad, una pequeña desfase en la cantidad, nos dice el Tribunal Supremo que los errores en la cantidad comunicada al fichero, declarando que la incorrección del dato relativo a la cuantía no supone una vulneración del derecho al honor, dice, no vulnera su derecho al honor por más que la cantidad comunicada al fichero no fuera la correcta, pues lo que vulnera el honor del afectado no es que la cuantía de la deuda que consta en el registro sea incorrecta, sino que se dé al afectado el tratamiento de moroso incumplidor de sus obligaciones dinerarias sin serlo. Lo que nos está diciendo el Tribunal Supremo es que no podemos meter en un fichero de moroso a una persona que no lo sea, pero si la persona es morosa, el desfase en esa cantidad no va a dar lugar a que sea una inclusión indebida y por tanto no es una intromisión al derecho al honor que ocasione el derecho a una indemnización. Esta sentencia también es muy importante porque nos dice que a los efectos de considerar que la deuda no era cierta, no es relevante el cuestionamiento de la deuda que se haga con posterioridad a su inclusión en el registro de morosos. Esto me permite retrotraerme al momento en el que hemos hablado de esa resolución de 23 de enero del 2023 de la Agencia Española de Protección de Datos, en la que hablábamos que la deuda no se considera discutida, salvo que haya sido el deudor el que con carácter previo a la inclusión en el fichero de morosos haya discutido la existencia o cuantía de la deuda. En este sentido, se está pronunciando el Tribunal Supremo de forma similar. Nos está diciendo, repito, que a los efectos de considerar que la deuda no era cierta, no es relevante el cuestionamiento de la deuda que se haga con posterioridad a su inclusión en el registro de morosos. Como veis, el Tribunal Supremo lo que está haciendo en esta sentencia desde mediados hasta final del año 2022 es flexibilizar ese requisito del requerimiento de pago previo a la inclusión en los ficheros de morosos. En concreto, tenemos dos sentencias, la 959 y la 960, ya del día 21 de diciembre. En la primera, a la que ya hemos hecho alusión antes, es la que nos confirma que no es necesaria que la recepción del requerimiento de pago deba ser fehaciente, trascendente esa resolución para mí. Y la segunda nos vuelve a incidir en que el deudor no se vio sorprendido por la inclusión en el fichero de morosos, puesto que se le había interpuesto un procedimiento judicial, un procedimiento monitorio, incluso llegó a haber una ejecución y el deudor ni se opuso ni planteó objeción alguna y no se consiguió que compareciera incluso después de haber iniciado ese procedimiento de ejecución. Pues bien, con esta sentencia yo me permito extraer una serie de conclusiones que me gustaría compartir con vosotros y no son otras que, en mi opinión, siempre que se den esas circunstancias, esas situaciones que evidencien que una persona encaja en ese tipo de personas que no pagan porque de forma injustificada no quieren pagar o que no pagan porque no pueden pagar porque son insolventes, la finalidad del requerimiento de pago habría decaído y por tanto, si no se puede acreditar que se ha hecho ese requerimiento de pago, no daría lugar a una indemnización. No estoy diciendo que no haya que hacer el requerimiento de pago, por supuesto que hay que hacerlo, el Tribunal Supremo es contundente, pero entiendo que aunque esa conducta sería de alguna manera, el no poder acreditar la recepción, sería una conducta que no encajaría en la legalidad, sin embargo no daría lugar a esa sanción o a esa indemnización. ¿Cuándo estaríamos en esos casos? Pues en esos casos, en mi opinión, estaríamos cuando una persona haya reconocido ya su insolvencia patrimonial o cuando estemos en el caso de un deudor
demandado en un procedimiento judicial que no comparezca, que no se oponga, o cuando incluso hayamos interpuesto un procedimiento, estemos en una ejecución y no consigamos embargar cantidad alguna. Con esto voy terminando, voy explicando y solicitando que utilicéis estos ficheros de morosos, que los utilicéis cumpliendo los requisitos que nos marca la Agencia Española de Protección de Datos, que nos marca la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Ley de Protección del Derecho al Honor, que son muy útiles, que son muy eficaces en la lucha contra la morosidad y que lo único que hay que hacer es utilizarlos con todas las garantías y con toda la seguridad jurídica, tanto para el deudor como para el acreedor. Muchísimas gracias.